Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y este es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy es jueves 11 de junio del 2020 y estamos en el episodio 76. Hoy te quiero hablar sobre fertilizantes para aplicar nitrógeno al suelo. Cuando nosotros hablamos del nitrógeno, hablamos del macronutriente que se aplica en mayor cantidad en casi la mayoría, o yo diría en la totalidad de cultivos agrícolas. Como nosotros sabemos, tenemos macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son 6, los primarios son nitrógeno, fósforo y potasio. Los secundarios son calcio, magnesio y azufre. Y bueno, ya los micros ya tenemos hierro, manganeso, molibdeno, zinc, boro. Y creo que se me pasa por ahí alguno, el cobre. Pues bien, la importancia del nitrógeno queda completamente definida cuando sabemos que es el elemento que necesitamos para crear material vegetativo. De esta manera es un nutriente que vamos a tener que estar aplicando en grandes cantidades. Aquí en este episodio voy a hacer un análisis de cuáles fertilizantes tenemos para aplicar nitrógeno a los suelos agrícolas. Estamos hablando de producción en suelo. Y para eso voy a responder a la pregunta: ¿cuántos kilogramos de cada fertilizante se requieren para aplicar 10 kilogramos de nitrógeno a tu cultivo? Y bueno, la pregunta va en el sentido de, como tú sabes, si tú compras un bulto de un fertilizante, trae indicada una fórmula con 3 números, que son los 3 macroelementos primarios. El primer número es el nitrógeno total que te indica contiene ese fertilizante, el cual a su vez puede estar en forma de nitrógeno nítrico, nitrógeno amoniacal y nitrógeno ureico. O sea, puede ser o los 3 o 2 o solamente un tipo de nitrógeno, pero lo que te indica el empaque del fertilizante es el nitrógeno total. El segundo número es fósforo en forma de P2O5, eso quiere decir que se requiere una conversión extra. El tercer número es potasio en forma de K2O, óxido de potasio, óxido de fósforo, por lo cual también se requiere otra conversión. Entonces, si nosotros queremos aplicar 10 kilogramos de nitrógeno a nuestro cultivo, vamos a tener que aplicar cierta cantidad de cada fertilizante dependiendo a la concentración de nitrógeno que dicho cultivo tenga. Por ejemplo, la urea es el fertilizante nitrogenado que mayor cantidad de este elemento tiene de todos los fertilizantes. No por nada es o se estima que una tercera parte de todo el nitrógeno aplicado a nivel mundial para uso agrícola es a través de la urea, debido a que tiene un costo accesible, a que tiene mayor cantidad de nitrógeno por unidad, y bueno, de esta manera es lo que más se aplica. La urea tiene 46% de nitrógeno, lo que quiere decir que para aplicar 10 kilogramos de nitrógeno al suelo tengo que aplicar 22 kilogramos de urea. Novatek Solup 45 tiene 45% de nitrógeno, requiero también, ya quitando los decimales, también 22 kilogramos de Novatek Solup 45 para aplicar 10 kilogramos de nitrógeno. Obviamente aquí tú dirás, bueno, entre la urea y el Novatek se aplica exactamente la misma cantidad. Sí, pero los precios varían mucho. Novatek Solup 45 es un fertilizante mucho más costoso que la urea. Después viene el fosfonitrato, que nos maneja 33% de nitrógeno, de los cuales la mitad está en forma nítrica y la mitad está en forma amoniacal. Necesitamos 30 kilos de fosfonitrato para aplicar 10 kilogramos de nitrógeno. Hasta aquí digamos que todavía todavía es bastante accesible el asunto. Incluso podemos mencionar el Novatek Solup 21, que aplica 21%
de nitrógeno, que es un sulfato de amonio. El sulfato de amonio tal cual pues es 21% de nitrógeno. Y para aplicar 10 kilos de nitrógeno necesitamos 48 kilos de sulfato de amonio o de Novatex Solup 21. Obviamente aquí la diferencia entre estos dos también es cuestión de precio, solubilidad, impurezas, etc. Hasta aquí se vuelve viable aplicar nitrógeno. Si tú tienes una gran cantidad de nitrógeno por aplicar, puedes utilizar, obviamente dependiendo del dinero que tengas, estos fertilizantes. Después vienen varios fertilizantes más, muchos de los cuales, aunque aportan nitrógeno, tienen una mayor cantidad de otro elemento y que deberían de ser considerados para ese otro elemento, porque cubrir un requerimiento de muchos cientos de kilogramos de nitrógeno con estos se volvería más caro, ¿sí? Bueno, antes de ver esos, pues todavía el Acafos azul, que es de la línea Compo, es un fertilizante mayoritariamente con nitrógeno, es un 20-5-5 y necesitas 50 kilos de este fertilizante para aplicar 10 kilos de nitrógeno. Obviamente, pues ya ves, ya te vas al doble de lo que necesitas. Por ejemplo, la urea necesitas 22 kilos, del Acafos azul necesitas 50 y obviamente con un aumento considerable en el costo. Después viene el fosfato diamónico, el famoso DAP, el cual es un 18-46-0, que ya realmente por la cantidad de nitrógeno que trae, si tú quieres cubrir, por ejemplo, 100-200 kilogramos de nitrógeno con DAP, lo que vas a hacer es meter muchísimo fósforo, la mayoría del cual vas a perder debido a que es un elemento poco móvil en el suelo y tiene que ser interceptado directamente por las raíces. Entonces, el DAP ya tendría que utilizarse como un fertilizante para aplicar fósforo y como nos aporta algo de nitrógeno, pues ya cubres ahí algún requerimiento que te falte. El Acafos rojo es un triple 18, es un elemento más, digamos, es un fertilizante más utilizado ya en la cuestión, digamos, pues productiva para mantener un equilibrio en caso de que haya alguna deficiencia de los elementos, macroelementos principales. El Acafos naranja es un 15-5-30, es decir, también tiene buena cantidad de nitrógeno, pero tiene el doble de potasio, 15-5-30. 15 de nitrógeno, 5 de P2O5, 30 de K2O. Mejor lo utilizo en cosecha, en producción, para meter el potasio que necesito. Nitrato de calcio, pues obviamente trae 15% de nitrógeno, 26% de calcio. Es decir, tiene que ser para aplicar calcio y cubrir un poquito de la demanda de nitrógeno. El Novatex Solup 1448, pues es lo mismo que mencionaba con el DAP. Tienes 14% de nitrógeno total y 48% de P2O5, pues mejor nos enfocamos en utilizarlo para aplicar fósforo. El Acafos violeta 1340-13, lo mismo, tiene más cantidad de fósforo, vamos entonces por lo tanto a utilizarlo para cubrir requerimientos de fósforo. Luego nos pasamos con el MAP, que es el fosfato monoamónico. El fosfato monoamónico tiene como fórmula 12-61-0. Si te das cuenta de los que he mencionado que tienen fósforo, este es el de mayor cantidad. Entonces, no tiene sentido aplicar un MAP para cubrir un requerimiento de nitrógeno cuando para lo que debemos utilizarlo es para cubrir la mayoría del requerimiento de fósforo y aplicar algo extra de nitrógeno. Con el NOP, el famoso nitrato de potasio, que yo no he encontrado aquí en México como tal, es decir, no sé si se venda exactamente nitrato de potasio, lo que yo he encontrado es el NKS. Por ejemplo, el NKS es un nitrato de potasio que tiene un porcentaje muy bajo de azufre. No desconozco exactamente por qué la mezcla, pero bueno, es un nitrato de potasio. El nitrato de potasio es 12-0-46. Es decir, nos da 46% de K2O, todavía hay que convertirlo a potasio. Ya cuando hable ahora de fósforo y potasio te voy a indicar cómo se hace la conversión. Pero no tiene sentido usarlo para cubrir un requerimiento grande de nitrógeno cuando vamos a aplicar un montón de potasio al suelo. Además, tanto de MAP como de nitrato de potasio, para cubrir el requerimiento de 10 kilogramos de nitrógeno,
necesitamos 83 kilogramos de cada uno de estos fertilizantes. Y te puse la medida de 10 kilogramos para que hagas la conversión. Por ejemplo, si con MAP tú quisieras tener 100 kilogramos de nitrógeno, necesitas 830 kilogramos de MAP. O sea, ya se vuelve algo inviable. Y por último, en mi lista tengo el AK Fosbase, también de la línea Compo. Es un 71240. Esto quiere decir que debido a su baja cantidad de nitrógeno, si tú quisieras aplicar 10 kilogramos de nitrógeno al suelo, necesitas 143 kilogramos de AK Fosbase. O sea, una barbaridad. Obviamente no se usa el AK Fosbase para aplicar nitrógeno. Tiene algo de fósforo, pero tiene mucho potasio. Es un fertilizante que se aplica en etapa de producción para mejorar la calidad de la cosecha. Hasta aquí con los fertilizantes que te quería comentar. Si te das cuenta, son algunos fertilizantes tradicionales. También he metido la línea Akafos, Novatec, que son con los cuales yo he estado trabajando en los últimos años bastante seguido y por lo tanto los conozco bien. Sé que podríamos aquí meter muchísimos otros fertilizantes. Si tienes alguna idea de qué otro fertilizante puede estar en la lista, pues me dices y con gusto hago el cálculo de cuánto nitrógeno se necesitaría para cubrirlo. El requerimiento que te digo. Y bueno, voy a hacer este mismo análisis en episodios siguientes con cada uno de los macroelementos esenciales para las plantas, de modo tal que tú puedas darte una idea de qué fertilizante tienes que aplicar en dependencia de lo que tus análisis de suelo, pasta o savia te digan que hace falta a la planta. Muchísimas gracias por escucharme. No me quiero despedir sin antes invitarte a que compartas este episodio con tus contactos de manera tal que la información pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que el proyecto de Podcast Agricultura siga creciendo. Ahora sí, muchísimas gracias por escucharme. Te espero el día de mañana con un episodio más. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.